buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. Uno tiene que ver con la desaparición de menores. Hace una semana apenas un niño había sido sacado de un hospital y estuvo a 50 metros de ser traspasado al otro lado de la frontera, hacia el lado argentino. Por suerte, la rápida acción policial pudo evitar que esto sucediera. No es la primera vez que ocurre. Hoy vamos a hablar acerca de cuántos casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes existen en Paraguay anualmente. Cuántos vuelven, cuántos regresan, cuántos desaparecen y cuántos mueren. De todo eso vamos a hablar con el comandante de la Policía Nacional, el comisario general Carlos Benítez, y con el comisario Felipe Figueiredo, jefe del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional. El segundo bloque vamos a hablar con el doctor Federico González, ex canciller nacional, acerca de la asunción de Donald Trump y lo que eso podría significar para América Latina y en particular para Paraguay. ¿Qué podría significar? Porque fue muy llamativo lo que le dijo, contestó durante una conferencia de prensa a una corresponsal brasilera en la Casa Blanca, que América Latina y en especial Brasil necesitan mucho más de Estados Unidos que Estados Unidos de América Latina y el Brasil. Y en América Latina está Paraguay. El último bloque vamos a hablar acerca de los frigoríficos y la falta de presentación de un proyecto para iniciar su retiro de la zona de Tablada. Nos van a acompañar el ingeniero Walter Lescano del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de la Capital y el doctor Ricardo Merlo, abogado de los vecinos de Tablada. Y antes de ya irnos al debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Bien, ¿qué tal, comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez? ¿Cómo anda? Buenas noches, comisario. Buenas noches, mi querido don Carlos, también a toda tu teleaudiencia. Y bueno, un gusto saludarte y gracias nuevamente por la invitación. Gracias por estar siempre presente cuando convocamos. No, ¿Qué tal, comisario Felipe Figueiredo, jefe del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional? ¿Cómo anda? Buenas noches, don Carlos, y para su distinguida teleaudiencia. Gracias por venir a ambos. Nos preocupa y siempre preocupó a este programa la desaparición y los abusos que se cometen contra niños y adolescentes en Paraguay. Porque sabemos de la existencia de grupos organizados de trata de niños. Y bueno, y en los últimos tiempos se dieron casos idénticos de personas que se visten de enfermeras y dicen que le van a inspeccionar a un recién nacido y desaparecen con la criatura. En los últimos dos casos se pudieron recuperar a las criaturas. Exacto. Pero vaya a saber cuántos casos ocurrieron donde no se pudo recuperar criaturas o donde no se denunciaron o se tardó en denunciar, vaya a saber qué pasó. Pero, ¿qué podemos hacer? Pero antes que nada, cuántos niños y niñas paraguayas desaparecen de sus hogares? ¿Y cuántos regresan si es que regresan? Bien, en este caso el último, dando digamos una entrada a lo que fue el último incidente y que felizmente fue recuperado por la policía, como habías mencionado en la presentación, se suma a uno de los tantos casos, ¿verdad? En esta situación hablamos de un recién nacido, de un neonato. Sí. Pero cuando hacemos de manera genérica y cuando viene la pregunta si cuántos son los que anualmente, digamos, presentan, digamos, situaciones de desaparición o alejamiento de la casa, o en algunos casos la extracción ilegal de estas personas del sitio, tenemos una cifra bastante interesante porque se conjuga en este caso cuando hablamos no solamente de los bebés, de los recién nacidos, hablamos de que por un lado puede haber una organización criminal que se dedica a esto. Por otro lado, las personas, ya sean adultas, sean jóvenes, sean, digamos, niños o niñas, que de repente, por alguna situación, abandonan el seno familiar, abandonan la casa, por decir. Y el otro caso de estos recién nacidos que son sacados o que son extraídos de manera ilegal. Bien, hay una cifra bastante interesante que manejamos porque
muchas veces se manejan cifras bastante elevadas en cuanto a la desaparición de personas que no regresan a su hogar. Entonces, nosotros diferenciamos con esto de que sí hay personas que salen de la casa, que no vuelven, se denuncian como desaparecidas, pero con el correr del tiempo, después de esa denuncia formal y que suman los números, que suman las estadísticas, hay registros y subregistros. Registros de personas que fueron halladas, por ejemplo, por la oficina de búsqueda y localización, que pasan a engrosar el número en sí de las personas que regresan o vuelven a su hogar o que son localizadas. Y el subregistro está en que muchas de estas personas anualmente regresan a su casa después, digamos, de una situación de discusión, de molestia, y regresan a su hogar, pero ya no recurren a la comisaría donde hicieron la denuncia. Entonces hay un subregistro. Hay una elevada cantidad de personas que regresan a su hogar, pero que no se registra, salvo caso que el agente del departamento vaya por esos sitios y tome, digamos, el registro del regreso. Pero sí hay que asumir que hay personas que hasta la fecha no han regresado, hay personas que fueron encontradas sin vida, por decir, y otras que están dentro de lo que es la tarea. Felipe tiene un número bastante interesante sobre ese tema. Comisario, ¿y cuáles son los números, comisario? Si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes del 2024, estamos hablando de 900 denuncias que fueron recepcionadas, ¿verdad? La mayoría fueron, o sea, que ya están localizadas prácticamente, ¿verdad? Porque está con el papá o con la mamá. Solamente que uno... ¿Cuánto es la mayoría? Y, ¿Cuánto sería la mayoría? hay un pendiente, por ejemplo, de 500 que todavía no... O sea, que eso está judicializado, esos casos, ¿verdad? Y ellos no hacen el levantamiento de la denuncia. ¿Por qué? Porque están en un tema judicial. Prácticamente es por eso nada más. Pero nosotros, por ejemplo, ya hemos contactado con todas las personas que hicieron la denuncia y que también con la otra parte que tiene al bebé o a la criatura, justamente está con el papá o está con la mamá. De los 900 desaparecidos en el 2024, sí. ¿Cuántos fueron encontrados? ¿Y cuántos permanecen como desaparecidos porque ya sea la familia no informó o porque todavía no se tiene el dato si regresó o no al hogar? Y tenemos que de esas 900 denuncias, 450 que fueron ya, el 50% que fueron localizadas y el 50% que aún están en trámite en búsqueda, por decir, ¿verdad? Ajá, la mitad. Y la mitad, el 50%. La mitad localizadas. Sí. Cuando usted habla de localizadas, ya saben que están o con el papá, con la mamá o con algún pariente. Eso, por ejemplo, nosotros ya hemos levantado en nuestro sistema informático de que ya no tiene más una orden de búsqueda y localización. Ajá. ¿Y qué pasa con el otro 50%? Y ese es un tema pendiente, ¿verdad? De que está judicializado el caso. El papá y la mamá están en un trámite, ¿verdad? La tenencia, y uno tiene que solicitar la restitución y está en ese trámite entre ir y venir. Uno no quiere levantar para no darle el gusto a la otra parte para poder levantar la denuncia, ¿verdad? Es una falta de coordinación entre ambos nada más. Es una cuestión ya familiar, pero la criatura, no juego familia. O la criatura o el niño adolescente está ahí. Sabemos nosotros que está ahí, solamente que no se puede levantar porque está judicializado. Ajá. Y del total de 900 del 2024 desaparecidos, ¿cuántos fueron hallados muertos? 7. 7. Sí, en circunstancias. ¿En qué circunstancias? Las circunstancias son la mayor, o sea que todos fueron localizados ahogamientos. Un final trágico, ¿verdad? Pero era por caso de ahogamiento. Ajá, es decir, no fue porque fueron secuestrados, sacados de la casa, sino que se fueron a compartir un día de playa y la gente denuncia por la desaparición del agua y se toma la denuncia y se carga en el sistema, ¿verdad? Ahí es, y la carga al sistema no aclara que es... Sí, se aclara, por eso le estoy diciendo que fue ubicado y son la cantidad de 7. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué pasó en los casos de Yuyu y del otro chico que hasta este momento, ¿cuántos años ya pasaron? Y todavía no fueron localizados. ¿Qué pasó en esos casos? Héctor Fabián, 2018, la niña de emboscada en el año 2020, y hay otro caso también de Luquitas que es en el año 2022. Todos esos casos, por ejemplo, se hicieron todo lo técnicamente, humanamente posible también ahí hasta el momento. Si es que también, eso es lo que siempre pregonamos, ¿verdad? Y siempre pedimos ayuda a la gente. Y se está haciendo cosas que nunca antes se hizo, por ejemplo, que nos están convocando acá en este programa para poder tratar estos puntos. Entonces, estamos tratando de llegar a cada uno. Si es que alguien tiene alguna información, algunos datos, estamos abiertos para escuchar y para poder manejar con toda la celeridad posible, ¿verdad? Y poder
aclarar estos casos. Ahora, hay algunas cuestiones que todavía falta que regulemos como sociedad, comandante y comisario Figueredo. Por ejemplo, se prohíbe que se muestren las fotos de las criaturas. ¿No es mejor que la gente sepa cómo es la criatura desaparecida? Que hay una criatura desaparecida, que se tenga el rostro de la criatura desaparecida, a no tener ninguna imagen de una persona o no contar ni su nombre siquiera. Sobre el punto, en este caso, por ejemplo, la ley es clara. La ley dice, ¿verdad?, que se puede publicar la imagen del niño, niña y adolescente mientras que haya una denuncia de búsqueda y localización con la autorización de los padres, o en todo caso en ausencia de los padres con el defensor. Se puede publicar la imagen. Se puede publicar. Sí. El objetivo nuestro también es, como la Policía Nacional también está preocupado por toda esa situación, nuestro objetivo también es ir avanzando, en este punto principalmente porque es un problema social muy sensible y es por eso el objetivo de este 2025 también acá con el señor comandante es llegar a cada casa o cada denunciante para poder levantar esas denuncias. Ajá. También implementar, ¿verdad?, que el departamento de búsqueda pueda tener su página y poder publicar la imagen y poder arrobarle a todos los medios de prensa también para que puedan publicar la imagen de los niños y niñas y adolescentes para que, como este caso, último caso, haya una reacción inmediata y rápida. Porque en otros países, en las esquinas, se ponen la fotografía de los desaparecidos. Totalmente. Pero en cambio acá es como un tabú, se considera, no sé qué, pero mientras la gente sepa y vea el rostro de una desaparecida, o desaparecido, creo que es más fácil que alguien lo pueda ver y hace falta que contar a la policía, ¿verdad? nos sensibilicemos un poco con la situación. Y la concienciación también, dicho sea de paso. De hecho que tenemos un muy buen récord de trabajo con el señor ministro de la Niñez. Realmente llevamos adelante tareas cooperativas, tareas en conjunto que realmente han tenido éxito y auguramos también en este año en seguir por el mismo camino. Ahora, y les pregunto a los dos, a ver si quién me responde. De estas 900 denuncias, los 450 localizados y no localizados y judicializados, ¿cuántos estiman ustedes que de estos desaparecidos algunos estarían en manos de grupos organizados de trata de niños o de adolescentes? Yo le diría que prácticamente no tenemos ninguno, porque si es que papá y mamá no tienen noticias de su hijo, se va a armar en este último caso, ¿verdad? Papá y mamá no sabía en dónde estaba su hijo. Entonces hay una conmoción social impresionante, ¿verdad? Y sí o sí se va a tener una criatura que no está apareciendo, entonces sí o sí se va a saber que puede ser que sea víctima de alguna red. Para esto es muy importante el tema de la cooperación internacional. Sí. Hemos tenido muchos casos con España, por decir, España o aquí cerca en la Argentina, en donde sí se ha tenido noticias de que algunas personas, tanto varones o mujeres, han caído en poder del crimen organizado en lo que es específicamente trata de personas. Trata de personas, sí. Porque hasta no hace mucho tiempo se hablaba de trata de blancas, que solamente era de personas, o sea, de mujeres en este caso, con fines de explotación sexual. Pero ya en los últimos tiempos ya se ha ayornado un poco lo que es el marco legal y abarca lo que es el trabajo forzoso, el tráfico de órganos y todo lo que tenga que ver con una organización que se dedica a la trata de personas. Cuando hay información ya digamos cierta, entonces articulamos estos mecanismos y cooperamos de una manera muy cercana con nuestros pares, ya sea a nivel subregional, regional o a nivel global. Es por eso que muchas veces es muy difícil buscar, tratar de cuantificar de cuántos estarían en poder, de organizaciones criminales que se dedican a la trata de personas. Pero a medida que surgen información y tenemos elementos objetivos, es ahí donde comienza esta cadena que hace a la cooperación internacional y los viajes sucesivos, tanto, de nuestros elementos y de los otros elementos que vienen a nuestro país. Ahora, ya hubo casos de comprobados de organizaciones que llevan a paraguayas o paraguayos al exterior y después los explotan o sexualmente o
para trabajo forzado o de esclavitud, por ejemplo. Sí, en muchos casos, y por eso que en particular hablaba, digamos, lo de España, también casos en Portugal, Holanda. En Brasil, en la Argentina. Y existen organizaciones, por ejemplo, con fachadas, por dar un ejemplo, que ofrecen empleo, sí. Organizaciones que se dedican, digamos, como pantalla, a agencias de turismo, agencias de viaje, en donde facilitan por completo de hacer cumplir el sueño de esta persona, de esta joven o de este joven, de ir al extranjero y tener un trabajo. Pero ni bien llegan al extranjero y ahí ya se denota que están viajando y están cayendo en manos de una red, de una trata de personas, porque lo primero que ocurre es que se le quita el pasaporte para que se le, digamos, inmovilice dentro de un determinado territorio, y ya se denota que están a cargo, digamos, de una organización que se dedica a la trata de personas. Ahí ya comienza, digamos, los tratantes ya ven si esta mujer tiene el perfil de estar participando, ofreciendo servicios en clubes nocturnos, en prostíbulos o lo que sea, o haciendo escort o acompañantes, lo destinan a ese fin. Otros son destinados a trabajos forzosos, algunos lo hacen en fábricas, en grandes empresas, lo hacen en viñedos, por decir. Y de acuerdo al perfil que presente, entonces, hoy día, con lo que es la trata de personas, se añade lo que es, digamos, el tráfico de órganos. Entonces, es un mercado negro, es un mercado ilegal con un entramado bastante complejo. Bueno, pero con respecto a los desaparecidos, que ya citamos, los dos menores desde el 2018 al 2020, no se sabe absolutamente nada, no hay ninguna nueva información, algo que pueda decir por ahí, podemos buscar algo. Y hasta el momento, por ejemplo, se quedó hasta ese punto, ¿verdad? Está la investigación en curso, la carpeta está abierta, ¿verdad? Así como le dije, que si es que alguien tiene algo que pueda aportar, estamos abiertos para escuchar esa información. Lo importante es que en estos casos específicos, y me consta porque todo el tiempo me están informando de que se mueven de Asunción a diferentes puntos del territorio, porque se recibe información y no desechamos y no subestimamos ninguno de esos datos, ¿verdad? Porque ellos se constituyen en el sitio. Por ejemplo, hay informaciones que se dan por redes sociales, hay informaciones que se reciben por llamadas anónimas, entonces indicando de que en tal localidad o en tal barrio se le vio supuestamente a la persona desaparecida. Entonces estaba viendo antes, digamos, de entrar al set, varios videos que hacen al trabajo de búsqueda y localización acompañado por otros elementos de la policía. Entonces se da una respuesta. Penosamente no hay nada más una respuesta positiva de esos casos específicos. Y en este último caso, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Qué saben ustedes de la mujer? Efectivamente era para una cuestión de venta de criaturas al otro lado de la frontera, o tenía algún problema personal de la mujer. ¿Qué es lo que saben en concreto? Y como es muy incipiente, siempre se parte de la peor hipótesis cuando el caso es muy incipiente. La peor hipótesis podríamos hablar inclusive de tráfico de órganos, la peor hipótesis. Otra, la de venta, ¿verdad?, de esa criatura. Y otra es la de mantenerlo dentro del seno familiar, porque muchas veces hablamos de organizaciones, de redes que se dedican a esto, y otras veces también hablamos de personas con ciertas necesidades o ciertas psicopatologías, en donde, por dar un ejemplo, después de una situación de aborto, por ejemplo, que la persona haya estado esperando por mucho tiempo una criatura, sin importar de que haya sido un mes antes o años anteriores, esta persona tiene fijada la idea de tener una criatura en el seno familiar. Entonces, hay una situación post-trauma, post-parto o una situación de aborto que se mantiene, que sigue vivo en la persona y que en cualquier momento puede explotar o puede, digamos, reaccionar de esta manera. Es una situación. Claro. Y la otra que se ha comentado, según algunos testigos, de que podría tener algún tipo, digamos, de psicopatología, pero eso lo van a determinar los entendidos en la materia. Pero la mujer se queda acá. Sí, así mismo es. Detenida, sigue detenida. Así es. Por eso que se parte siempre de la peor hipótesis, de que podríamos estar tratando de algunos elementos del crimen organizado que se dedican específicamente a la trata de personas. Luego de esa hipótesis, o se va a ir confirmando o se va a ir desmintiendo. Pero reitero, partimos siempre de lo peor.
Qué complicado. ¿Cómo es una investigación de este tipo, comisario Figueiredo? ¿Cómo es? Y desde el momento en que se toma la denuncia, en cualquiera de los casos, estamos hablando, ¿verdad?, ya sea menores, mayores o personas con capacidades diferentes, se toma la denuncia, nos envían a nosotros la información y eso ya cargamos en el sistema informático. Después tiene su proceso, ¿verdad?, de que nosotros nos comunicamos con los familiares, solicitamos, hablamos, coordinamos con la fiscalía y seguimos el caso hasta por lo menos tratar de que la localización sea lo más breve posible, ¿verdad? Ese es el procedimiento que hacemos a diario. Uh-huh. Y bueno, fue famosa la película que creo que hace un año o un poco más se emitió, ¿verdad? Acerca del tráfico de niños, sí. ¿Verdad? Por redes de pederastas y compañía, sí. Que existen en el mundo. ¿Paraguay tuvo algún caso de eso acá? ¿Ustedes tienen algún caso de ese tipo acá en nuestro país? Que yo recuerde, hasta el momento no. Hasta el momento no. Sí, pero hemos tenido así estos casos que tienen que ver con, particularmente, de extranjeros que se asientan en nuestro país y que han caído, digamos, dentro de lo que es el ámbito de la pederastia. Hemos tenido antecedentes, pero no han sido tan connotados en el sentido de que la investigación temprana ha desalentado o ha irrumpido, digamos, esta progresión de este tipo de hechos. Pero hemos tenido en el pasado situaciones que tenían que ver con este hecho en particular. Ahora, lo que estábamos hablando al inicio, que también no deja de ser importante, es lo que nos lleva, digamos, a este pequeño debate de cómo salimos en esto. Y el punto de partida siempre nos referimos a esta criatura que había, entre comillas, desaparecido, extraído del seno familiar. Entonces, inmediatamente se tuvo un resultado positivo porque se dio la información, sí. Se dio la comunicación. Y esto partió a nivel nacional porque no sabíamos en qué punto cardinal se iba a dirigir esta persona. Entonces fue muy efectiva la reacción, pero a renglón seguido y a un nivel ya superior, a un nivel ejecutivo, ya sobrevinieron las reuniones con el señor ministro del Interior, la señora ministra de Salud, sí. El comandante de la policía, llevando adelante ya reuniones de urgencia, de emergencia, de tal manera a instalar nuevos elementos de seguridad en los diferentes sitios, digamos, en las diferentes regionales sanitarias a nivel país y los diferentes directores de policía a nivel territorial. Entonces, estamos dando también un soporte o estamos también potenciando ya el control que se tenía en algunos sitios, buscando dar, digamos, mayor tranquilidad a las madres que acuden al sitio y por sobre todas las cosas buscar desalentar la ocurrencia de este tipo de hechos. Ahora, comandante, tenemos muchos problemas, hay que reconocer, y tenemos muchas deficiencias que tenemos que mejorar. Por ejemplo, el control en los hospitales de todo el país, ya sean privados o públicos, debería mejorar sustancialmente. ¿Verdad? No se debería habilitar un sanatorio o un centro médico sin que se tengan cámaras por todas partes, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. También una mejor preparación de los propios agentes policiales, también hablar con todas las escuelas públicas del país, y las plazas y los parques públicos deberían estar mejor iluminados, por ejemplo. Es decir, usted le debería estar hincando todos los días al ingeniero presidente de la ANDE para que no falten luces en las plazas y en los parques públicos. Sí. Hay una campaña, no sé si te habías enterado, mi querido don Carlos, que se llama Iluminación de 5.000 plazas. Sí, sí. Eso funciona. Nosotros tenemos el sistema de georreferenciamiento en cuanto al comportamiento delictual. Cuando hay cierto tipo de hechos punibles que se acentúan en un barrio, en una esquina, nosotros enviamos al equipo de trabajo. En varias ocasiones, en varias situaciones, encontramos sitios oscuros en donde la situación es muy propicia para la ocurrencia de hechos. Entonces, hacemos eso. Hacemos el relevamiento en base a este sistema de georreferenciamiento e informamos esto a los técnicos. Y en particular, para nosotros es bastante práctico porque es levantar el teléfono al señor presidente de la ANDE, al ingeniero Félix Sosa,
que en todos los casos ha respondido de una manera extraordinaria y muy positiva. Es por eso que en este trabajo conjunto que tenemos, lo que es Ministerio del Interior, Policía Nacional, ANDE, hemos llevado adelante a nivel país la iluminación ya de varias plazas por un lado y por otro lado de sectores que por mucho tiempo han permanecido a oscuras. Es muy importante porque no solamente podemos prevenir la desaparición de niños y niñas, sino también podemos evitar los abusos que sufren niños y niñas y que también se vean inmersos en el mercado de la droga. Exacto. ¿Verdad? Con todos estos, arreglando plazas y parques de todo el país. Exacto. No solamente de Asunción, de todo el país, ¿verdad? Exacto. Y hay un punto también, ya que hablamos de la seguridad en los sanatorios, en los centros asistenciales, es una cuestión, un punto, digamos, un poquito complejo, un poquito complicado, porque todos sabemos de que cuando alguien va a un centro asistencial hay una premura, hay urgencia y muchas veces no existe el tiempo de que por la urgencia, por la necesidad, por la atención, por hacer el triage, no hay un tiempo en decir su documento, su cédula, entonces emerge esa situación, pero más se da esa posibilidad con los visitantes, más se da, pero hay una situación un poquito compleja que muchas veces escapa un poquito al control debido a la urgencia de los casos, pero con esto no digo que sea imposible, que se puede hacer, se está haciendo. Bien, comisario, comandante, muchas gracias por hablarnos de este tema. También, comisario Figueiredo, muchísimas gracias. Ojalá que esta cifra de 900 denuncias baje, ¿verdad? Y ojalá que todos sean localizados y con vida, ¿verdad? Y que, en fin, también los padres no trasladen a sus hijos los problemas personales que tengan entre ellos, ¿verdad? Es decir, hay muchísimas cosas que mejorar y todos tenemos que hacer algo para mejorar esta situación. Gracias, comandante, por haber venido. Por favor, muchísimas gracias, don Carlos. Comisario, también. Y espero que, yo creo que al menos estaba repasando el clima y al menos no encontré de que iba a haber inestabilidad, pero espero que el tronar de algunas cuestiones no le haya desconcentrado. No, esa bomba puede ser positiva también, no sabemos todavía por qué. Sí, porque repasé el clima y no figura. Entonces ya está. Entonces, gracias, muchas gracias. A la vuelta de la pausa, el doctor Federico González es canciller nacional. Ya volvemos. Bristol, con precios de locura en aires acondicionados. En cuotas desde solo 18 cuotas por 199.000 guaraníes. Además, contás con instalación gratuita, más un pack de regalo hasta agotar stock. Además, podés ser ganador de una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Uenobank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Uenobank, el banco de todos los paraguayos. Your relationship with Latin America and Brazil? Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Bien, ¿qué tal, doctor Federico González? ¿Cómo anda? Es canciller nacional. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar en tu programa. Te felicito. Nuevo set. Sí. 17 años de programa, no es poca cosa. Así que fuerza y vamos por más. Exactamente. Gracias por venir, doctor. ¿Qué anda haciendo? Y estoy mucho más tranquilo que en épocas anteriores. Estoy en el sector privado, estoy con empresas, haciendo consultorías,
bastante diferente a todo lo que es la administración pública. ¿Cuántos años en el sector público? 37 años. 37 años. Así es. Bastante. Bastante. Sí. Bastante. Así que aprendiendo en el sector privado ahora. Y es interesante, realmente. A mí me gustan los desafíos. Así que lo tomo como un desafío y estoy avanzando. Aprendiendo bueno. Poco a poco, pero yendo para adelante. Qué bueno. Pasábamos de lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca mientras firmaba decretos. Esta relación, ¿qué significa que el país más poderoso del mundo y el gobernante más poderoso del mundo diga que Estados Unidos necesita menos de Latinoamérica que Latinoamérica de Estados Unidos? ¿Cómo tiene que tomarse esa afirmación de alguien que vuelve al poder? Todos nos necesitamos en esta vida, esa es la realidad. Y la política exterior de Estados Unidos, como la de todos los países, y en política internacional, como bien sabes, Carlos, se manejan intereses, no hay amistad. Sí, no hay amistad, cierto. Entonces son intereses y sobre todo los intereses nacionales, lo que interesa a ese Estado, a esa nación, a ese país. Lógicamente, el presidente Trump está llegando ahora por segunda oportunidad, es su segundo periodo, Trump 2.0 lo denominan, ya habiendo acumulado 4 años de experiencia al frente de la Casa Blanca, al frente de ese gran país, que no es poca cosa. Entonces llega con mucho ímpetu, llega con mucha fuerza, pero yo creo que a medida que vayan pasando los días, las semanas, va a ir nuevamente iniciando esa burocracia washingtoniana y de Estados Unidos y de la política, y de a poco entonces va a ir nuevamente encaminando todos los temas. Pero no debemos engañarnos, para Estados Unidos, América Latina nunca fue una prioridad. Siempre fue el patio trasero. Y no quiero llamarlo así de esa manera porque entonces nosotros tendríamos que aceptar eso y darnos ese lugar. Y no, en absoluto. Pero ellos tienen otras prioridades basadas justamente en lo que señalaba al comienzo, que es su seguridad nacional. Y en ese sentido, un tema fundamental para ellos es la seguridad y todo lo que pueda llegar a afectar a su seguridad. No olvides, Carlos, que hace poco más de un año ellos inauguraron una embajada de más de 200 millones de dólares acá en Asunción. Sí, acá en Asunción. Entonces uno no hace eso, no invierte esa cantidad de dinero no considera importante al y de país. recursos si no lo considera importante. Ahora, ¿por qué nos consideran importante? A lo largo de la historia nosotros fuimos uno de sus mayores y mejores aliados estratégicos. A lo largo de nuestra historia. Pero pesa Paraguay. ¿En qué decisiones, por ejemplo, puede pesar Paraguay? No dije eso. Sí dije que fuimos y somos uno de sus mayores aliados estratégicos. Colombia pasó al frente unos años atrás, lógicamente por la implementación del Plan Colombia, pero ellos saben que pueden contar con Paraguay. Una sola vez es que tuvimos una confrontación, o casi llegamos a tener una confrontación muy fuerte, bélica. Una flota de Estados Unidos salió a Sudamérica justamente para venir contra el Paraguay. Gracias a Dios eso se solucionó con firmeza, con diplomacia y con profesionalismo de parte del presidente Carlos Antonio López entonces. Pero antes de ese episodio y posterior a ello, siempre tuvimos una relación estrecha, cercana, distante geográficamente, y no olvidemos que formamos parte de Latinoamérica y reitero lo que dije al comienzo, no constituimos una prioridad para ellos. En este periodo específicamente y con la designación del hasta ayer senador Marco Rubio, que es de origen cubano, su familia es de Cuba. De Cuba. Y él siempre mantuvo, y eso voy a hablar un poco también en referencia al pueblo cubano que vive en Estados Unidos. A diferencia de la mayoría de los otros latinos que viven en Estados Unidos, el cubano siempre se manifiesta con orgullo sobre su origen y hablan perfecto español y perfecto inglés. Sí. Eso caracteriza a los cubanos residentes en Estados Unidos. Marco Rubio es un representante de ellos. Entonces, él siempre mantuvo un interés sobre la región, pero principalmente, como es lógico, con Cuba. sobre Cuba, Sí. pero también ya hace unos años sobre Venezuela y Nicaragua. Entonces, eso va a hacer que haya una mirada hacia nuestra región
Y Paraguay está acá en Sudamérica, corazón de Sudamérica, y tiene un detalle que a ellos sí les preocupa, porque puede llegar a afectar a su seguridad nacional. Lastimosamente somos un país en tránsito para el narcotráfico. Sí. Entonces siempre para ellos eso va a ser importante. Nosotros tenemos muchas otras cosas sobre las que debemos construir en nuestro relacionamiento bilateral, todas ellas positivas o en su generalidad, y no centrarnos en ese aspecto que es negativo, que lo tenemos que combatir internamente nosotros también. Ajá. ¿Y qué significa que declare de grupos terroristas a los narcos, por ejemplo? Y yo creo que hay dos maneras de leer, de interpretar eso. ¿Cómo se interpreta eso? Yo le doy la interpretación positiva, favorable, en el sentido que va a encarar una lucha de frente contra estos grupos criminales, grupos criminales que están teniendo acción en todo el mundo y que nosotros ya hace mucho tiempo nos dimos cuenta que solos no podíamos con ellos. Contra el crimen organizado transnacional, la única forma de confrontarlos es a través de la cooperación, del trabajo coordinado con otros países, con otras regiones y con organismos de seguridad de esos países y regiones. Lo venimos haciendo y sería fundamental que eso se fortalezca y continúe avanzando. Entonces, que el gobierno de Estados Unidos, apenas llegado el presidente Trump con su segundo periodo, declare que son organizaciones terroristas, denota que va a encarar con firmeza, con mucha fuerza este combate, esta lucha, y yo creo que nosotros tenemos que... ¿Y eso de qué manera nos afecta si somos país en tránsito? Si somos país en tránsito de la cocaína y de otras drogas para todo el mundo, porque ya no es solamente para Estados Unidos, es para todo el mundo ya. Así es. Paraguay, bueno, ¿y eso de qué manera eso puede afectarnos? ¿Política o económicamente? A ellos lo que les interesa es la cocaína, sí, que es la que vaya. La marihuana no es que no les interesa, pero está en un nivel inferior sí, al de la cocaína. Entonces, que ellos encaren de frente este combate, esta lucha, con más recursos, con más preparación, con más equipamientos, eso, de acuerdo a la interpretación y a la decisión que se tome al interior de nuestro gobierno, si se decide trabajar conjunta y coordinadamente con ellos, con la DEA, entonces eso necesariamente va a arrojar resultados positivos para nuestro país también en el sentido de los resultados que se van a ir alcanzando en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Entonces es importante. Es importante, es decir, pero por ejemplo, ¿qué pueden esperar ellos? ¿Qué tiene que hacer Paraguay para hacer bien sus deberes y lograr que Estados Unidos nos siga considerando socios importantes? En primer lugar, trabajar con seriedad y ser coherentes. No decir una cosa hoy y cambiar mañana. Si estamos con la DEA, pues estamos con la DEA. Si estamos con Europol, trabajemos conjuntamente con ellos y con la DEA. Y con los organismos de seguridad de la región y del mundo. Estábamos trabajando muy bien también con la policía de Italia, en casos específicos financieros. Sí. Y detalles así que marcan la diferencia y que señalizan la voluntad de un gobierno, de un país, desde el comienzo. Yo espero que el presidente Santiago Peña asuma esa posición, creo que lo está queriendo hacer y va a ser fundamental que lo haga porque así se va a interpretar en Estados Unidos y ahí entonces se va a trabajar mucho más de cerca, va a haber más cooperación y los resultados van a estar a la vista. Ahora, usted como diplomático, es canciller nacional. ¿Qué impacto o qué significa que el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, vaya al hotel del presidente de la República a charlar con él? ¿Cuál es el mensaje que envía a Estados Unidos cuando uno de sus hombres más importantes de Estado va al hotel del presidente de la República para hablar con él? No es frecuente. Y por eso, usted es canciller, así, ¿podría explicarnos qué significa eso? ¿O cómo deberíamos interpretarlo? A ver, creo que tenemos que remontarnos unos días atrás. Sí. El objetivo del viaje a Estados Unidos del presidente Santiago Peña junto con su comitiva fue el de participar de la ceremonia de transmisión de mando del presidente entrante en ese momento, Donald Trump, y tener la posibilidad o oportunidad de charlar, de estar, no digo una reunión bilateral porque no era el momento, pero sí estar cerca y conversar con él. Lastimosamente ese objetivo no se alcanzó. No se alcanzó. Por diversos motivos.
no sé si decir improvisación, mala suerte, clima, pero no se alcanzó el objetivo y por lo tanto no es un viaje que pueda catalogarse como exitoso. Yendo a tu pregunta específica, porque creo que hay mucho que decir en relación a la visita también, pero la visita en particular. Reiterando que no es habitual que un secretario de Estado, que un canciller vaya al hotel, es un gesto que se tuvo. Es un buen gesto. Es un buen gesto, sí. Es un gesto hasta de cortesía. De cortesía, y digo, agrego yo esto, de grandeza. Porque son conscientes ellos que, y acá es que es importante entrar en los detalles, en cuanto a la ceremonia de transmisión de mando y todo lo que eso representa en cualquier país. Pero yo sé que estás al tanto, Carlos. Los únicos países que invitamos a todos los jefes de Estado y de gobierno, llámese presidentes, primeros ministros, reyes, para que vengan a participar de los actos o las ceremonias de toma de posesión de presidentes, somos nosotros los latinoamericanos. Y eso tiene una razón de ser, una explicación. Y es la siguiente. Hace 20, 30, 40 años, la mayoría de nuestros países teníamos gobiernos autoritarios. Autoritarios, sí. Y en ese periodo... Dictatoriales, militares, generalmente. Con excepción de 3 países actualmente en la región, son o somos todos gobiernos, o tenemos gobiernos democráticos. Entonces inició siendo una manera de demostrar al mundo que ese país, o nuestro país, o Argentina, los países latinoamericanos, se alineaban a la democracia. A la democracia, que la democracia estaba vigente. Exacto. Y entonces que se abrían al mundo. Así iniciaron esos eventos con la presencia de dignatarios internacionales. Eso no lo hacen otros países. Estados Unidos no lo hace, España, Alemania, Japón, Corea. En síntesis, no se estila. No se estila. Completamente. Es decir, los anglosajones no lo hacen. No lo hacen. Vamos al caso de Gran Bretaña, porque me podrán decir, pero ¿cómo que no cuando un rey hace? Sí, correcto. Es una ceremonia enorme, muy importante, cuando asume un nuevo rey, en este caso más de 50 años después. Pero como bien sabemos, el rey o la reina manda, pero no gobierna. No gobierna, el que manda en Gran Bretaña es el primer ministro. Y es hasta simpático y anecdótico en cuanto a las elecciones y cómo se da el cambio de gobierno en Gran Bretaña. No suelen ser domingo las elecciones, pero de todos modos, el día que fuere, si fuese hoy miércoles, hoy las elecciones, hoy pierdo yo primer ministro, gana el líder de la oposición, mañana yo saco todas mis cosas de la residencia oficial, que es 10 Downing Street, y mañana mismo entras con tus cosas, llevando los muebles, el gato, el perro, todo lo que sea. En síntesis, es así. Prácticamente no hay una ceremonia. Sí, después en el Parlamento se celebra oficialmente, pero no hay invitados, no hay nada. Entonces, vayamos a Estados Unidos. No me animo a decir, porque puedo estar equivocándome, que nunca se hizo esto en Estados Unidos. Pero sí te puedo decir, Carlos, que esto de la invitación a presidentes extranjeros, si no es la primera vez, es la segunda o la tercera en toda su historia de más de 200 años. Y se da porque Trump no es muy... a ver, el protocolo no es que le atraiga mucho. Yo él salta todos los protocolos habidos y por haber. Y no todos, pero varios de ellos. Pero varios de ellos, Yo tuve la oportunidad de acompañar al entonces presidente Mario Abdo Benítez, a la reunión que él sostuvo en la oficina oval de la Casa Blanca con Trump, el día en que Trump estaba siendo sometido a juicio político. Y fue una reunión muy amena, muy agradable. Él, si bien es cierto, estaba monitoreando lo que sucedía en el Congreso por su juicio político, se mostró muy abierto y bueno, pero el protocolo no es su fuerte. Ahora, en general. Es raro Estados Unidos. Le digo esto porque, fíjese, una persona acusada de golpista es nuevamente elegido presidente de la República. ¿Y qué hace con sus primeros decretos? Libera a todos aquellos, indulta y libera a todos aquellos que intentaron hacer un golpe. Sí, en el Congreso. En el Congreso. Así es. ¿Verdad? Sí, así mismo como estamos diciendo. No, por eso. Es increíble, son las leyes norteamericanas.
Y son muy especiales. A ver, si vamos al proceso electoral, Sí. como sé que estás al tanto, Carlos, ¿puede un candidato ganar con el voto popular y sin perder, embargo perder sí, por lo de las por escuelas electorales? las representantes. Y también puedo yo, votante, ciudadano común, votar por Carlos Peralta, que es uno de los miembros del colegio electoral, para que vote por Juan Pérez. Exacto. Pero Carlos Peralta puede votar por el que Pedro quiera. Jiménez, Así mismo. por más que yo le di el mandato que votara por Juan Pérez. Y sin embargo a ellos les funciona. Le funciona el Y sistema. le funcionó siempre. Entonces tiene sus particularidades, realmente. Pero, doctor, usted es diplomático y que sabe lo que pasa en el mundo. Hay mucho temor por la forma de ser del presidente de Donald Trump. Porque, como usted mismo dice, se saltan muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede esperar? Así como usted como es diplomático y conocedor de lo que pasa en el mundo, ¿qué se puede esperar ahora en los próximos 4 años en el mundo, en el planeta? Hay mucha expectativa e incertidumbre. Y voy a hablar de lo positivo primero, así como yo lo veo, Sí, porque apenas tiene 2 días el gobierno. Ese carácter impulsivo, sí. esas reacciones que él tiene, ya antes de llegar produjo resultados positivos. En un conflicto que en realidad lleva más de 2000 años, me estoy refiriendo a la situación en el Medio Oriente, a un capítulo en particular de esa confrontación, con carácter religioso, político, geográfico, y específicamente en cuanto al enfrentamiento de más de un año entre las fuerzas de Israel y Hamás. Jamás. Antes de llegar, él 4 dijo, meses, la sí. semana pasada creo que dijo, si nos liberan a los rehenes antes del 20 de enero, que es la fecha que él asumió, el infierno caerá sobre Hamás. Antes se de ayer firmó, empezaron, se firmó, Se firmó el acuerdo de paz. está la tregua. Está la tregua, sí. Y están liberando a 39 Sí, rehenes. exacto. Pero fíjate la diferencia, Carlos. 39 rehenes de Israel y más de 1.800 combatientes o terroristas de Hamás. Así es. Entonces, en ese sentido, un resultado positivo de ese ímpetu, de esa agresividad o de ese carácter muy fuerte que él tiene. Pero por el otro, yo creo que varias de las cosas que fue señalando ya con meses o con semanas de antelación son estrategias de negociación para posicionar su postura y su figura. Ujú. Porque, por ejemplo, ¿Y esto de salir de la OMS qué significa? eso sí, pero lo quiero dejar para un segundo. Sí. Primero, decir, por ejemplo, esto de Canadá, Sí. que sea un estado más. Un estado más. Eso es de cumplimiento imposible. O lo del canal de Panamá. Lo del canal de Panamá, sí. justamente, que ya por el tratado Cartes-Torrijos del 79 se estableció, se devolvió esa soberanía panameña. Sí. ¿Y lo de Groenlandia? Y lo de Groenlandia también. Dinamarca, un país Sí. de la Unión Europea. No es que uno vaya, adquiere y compra como en el mercado. Entonces yo considero que, vamos a lo del canal de Panamá, ciertamente las tarifas para el usufructo del canal son muy elevadas y ciertamente China está teniendo influencia en Sí. eso. Entonces, y reitero que es apenas una opinión mía, algo personal, porque el cumplimiento de ir a retomar el canal no lo veo factible. Ujú. Entonces, un posicionamiento de su postura para decir, señores, negociemos, bajemos no los aranceles. Sí. Claro, correcto. Y a partir de ahí entonces continuemos. Porque lo contrario no tiene sentido. No tiene sentido. Ujú. Es decir, es una forma de negociar. Yo creo que por sí. anticipado. Por anticipado. Y a lo ¿Y le largo... resultó ahora con el de Hamás? Sí. ¿Y puede seguir resultando, dice usted? Y yo creo que sí. A partir del 1 de febrero le va a elevar los aranceles a México y a Canadá, estando vigente el Tratado del NAFTA, que establece otra cosa. Entonces, son cuestiones que vamos a ir viendo a medida que pasa el tiempo, pero en general creo que son estrategias de negociación que está aplicando. Y le resulta. Y en cierto modo, sí. Y en cierto, ¿verdad? Sí. Porque le resulta. Así es. Sí. Bueno, y esto de todos los carteles, mexicanos, Sí. colombianos, venezolanos, lo que existan, ser declarado terrorista es fuerte. Es Eso muy fuerte. Es muy fuerte porque eso también le habilita a ellos a
actuar con todo su potencial y, a ver, estar siempre al borde en el tema de derechos humanos. Ahora, exacto. ¿Y qué pasaría con Nicaragua y con Venezuela? Dos dictaduras. Y es una buena pregunta. Vi que hace un rato ya canceló la compra del petróleo venezolano. ¿Canceló? Sí. Cosa que... Son más de 5.000 estaciones de servicio que tiene Venezuela Sí. en Estados Unidos que se quedarían Citgo, sí. sin combustible. Así es, sí. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que con todas las dificultades que hubo ya con Chávez y posteriormente con Maduro, siempre la posición dura de Estados Unidos implicaba eso. Se les cortaba la compra del petróleo. Del petróleo. Pero Biden ahora, el año pasado, una de las cosas que le levantó, a condición de que pudieran participar todos los candidatos de la oposición en las elecciones en Venezuela, era liberarle a los sobrinos que estaban presos por narcotráfico y comprar nuevamente petróleo. Estados Unidos cumplió y Maduro no. No cumplió, sí. Entonces eso es algo a tener en cuenta también. Pero qué vaya a hacer no podría decirlo. Simplemente se ve que va a tener una postura firme, fuerte, y vamos a ver qué resultados tiene eso. Pero en Venezuela Maduro está plenamente consolidado, lastimosamente. Bien. Doctor, muchísimas gracias por venir. Creo que te vamos a invitar más a menudo si tenés tiempo para estar con nosotros, porque necesitamos entender, comprender muchas cosas de lo que son las relaciones exteriores. Y con un ex diplomático como usted y un ex canciller, qué mejor profesor que podamos tener. Con gusto, Carlos, sin problema. Tengo más tiempo ahora. Te agradezco, doctor, te agradezco. Muchísimas gracias. El doctor Federico González, el canciller nacional. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de los frigoríficos. ¿Cuándo deben abandonar la zona de Tablada? Con el ingeniero Walter Lescano del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Asunción y el doctor Ricardo Merlo, abogado de los vecinos de Tablada. Pausa y retornamos. Bristol, con precios de locura en aires acondicionados. En cuotas desde solo 18 cuotas por 199.000 guaraníes. Además, contás con instalación gratuita, más un pack de regalo hasta agotar stock. Además, podés ser ganador de una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y entramos en el último bloque del péndulo ya en compañía del doctor Ricardo Merlo, abogado de los vecinos de Tablada. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches para vos y para la gran teleaudiencia del péndulo. Y también está en línea de comunicación a través de Zoom el ingeniero Walter Lescano del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un gusto, un saludo a la audiencia y al doctor Merlo que está con usted. Bueno, gracias por estar allí. Bueno, vamos, doctor. Teníamos entendido que el 17 de enero los frigoríficos, las mataderías y compañía tendrían que haber presentado un programa para empezar a salir de la zona de Tablada. ¿Se cumplió con ese cronograma o se cambió a otro? ¿Qué pasó? ¿Me escuchó, ingeniero? Ahora sí. Hola, no sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando, Sí, el 17 de diciembre la Intendencia Municipal promulgó la ordenanza 161 por el cual se actualiza el plan maestro de la franja costera norte, y dentro de esa actualización hay un capítulo especial. El artículo 41 al 46 aborda justamente este proceso de retiro de los frigoríficos. Se establecen plazos para el retiro de los frigoríficos, son 3 años completos. De los 3 años a los 12 meses
se suspende definitivamente las actividades de faenamiento, solamente se permite el desposte y la comercialización de productos cárnicos en la zona. En la ordenanza se establece de que los frigoríficos tenían un plazo de 30 días para la presentación de ese plan de retiro. En caso de que no presentaran, la Municipalidad de Asunción, a través de las direcciones correspondientes, elaborarán ese plan de retiro. Entonces estamos actualmente en ese plazo, Carlos. Ajá. Bueno, doctor Merlo, ¿es así como dice el ingeniero? Asimismo, se esperaba que los frigoríficos, dado que esto no surgió simplemente, esta ordenanza no surgió en forma, diríamos, introspectiva, sino que surgió de reuniones que se tuvieron con ellos, de reuniones que se tuvieron con las diferentes instituciones. Ellos participaron de la ordenanza, del tratamiento de esta ordenanza, y esperábamos de que, así como participaron del proceso, pues estén cumpliendo. A la fecha no tenemos información de que hayan presentado, y también se exponen a fuertes multas desde la no presentación ya de este plan de traslado, de cierre y traslado que tiene que darse, lo cual implica que ante la no presentación la municipalidad tiene que abrir los sumarios y empezar a aplicar las sanciones por el incumplimiento de estos plazos. Uh-huh. ¿Y no se inició ningún tipo de sumario? El 17 venció el plazo que tenían, y creo que el ingeniero, porque yo he tratado de obtener información si presentaron o no presentaron, no pudo obtenerla todavía en la municipalidad. Fue bastante difícil acceder a esa información, no hemos podido acceder a pesar de los esfuerzos, así que creo que el ingeniero nos puede dar alguna información al respecto y si ya se instauraron los sumarios. Ingeniero, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Se instauraron ya los sumarios? ¿Qué pasó? Bueno, Carlos y doctor Merlo, yo creo que los plazos aún están en las etapas permitidas. O sea, tenían 30 días los frigoríficos para presentar. En el caso que no presentaran, la Municipalidad de Asunción, a través de la dirección correspondiente, trabajarán y presentarán de oficio el plan de retiro y comunicarán a cada uno de los frigoríficos. Hoy estamos al 21, 22 de enero, 5 días posterior al cierre o al vencimiento de lo establecido en la ordenanza. Aún no podemos hablar de iniciar un sumario porque estamos dentro del plazo en el cual la Municipalidad de Asunción tendrían que ir comunicándole a los frigoríficos justamente de este plan de retiro. Ajá. El incumplimiento al plan de retiro sí expone a sanciones. O sea, a partir de la vigencia de la ordenanza, los frigoríficos tienen la obligación de cumplir con el plan de retiro. En un periodo máximo de 3 años deben retirarse en la totalidad. Recién a los 3 años vamos a ver quién no se retira, y ahí sí se le impone una multa o un sumario. El otro plazo habla de la suspensión del faenamiento. O sea, está en proceso en el cual los frigoríficos pueden seguir faenando. O sea, a los 12 meses y un día podemos hacer la verificación, y si hay frigoríficos que siguen realizando la faena, ahí recién se le estaría elaborando un acta, se remite los antecedentes al juzgado de falta, y el juzgado de falta impone las sanciones correspondientes y se arbitran los mecanismos. El doctor Merlo sabe perfectamente cuál es el procedimiento administrativo para un cierre. O sea, hay una medida de urgencia que lleva sus plazos, que tiene sus tiempos, la ejecución de la misma. Entonces todavía no podemos estar hablando de un sumario, porque la ordenanza dice claramente deberá presentar en 30 días. Si no presentaron, ahora está la pelota en cancha de la municipalidad para que la Municipalidad de Asunción notifique a cada uno de los frigoríficos este plan de retiro. O sea, 3 años, el cierre definitivo de las actividades, 12 meses, la suspensión del faenamiento. Después de los 3 años,
También hay beneficios urbanísticos que han sido establecidos en esta autorización de tal forma a que las empresas que hoy cuentan con estos predios puedan realizar la comercialización de estos predios que disponen. Se aumentó el coeficiente de edificación en estos sitios y ellos pueden acogerse una vez cumplido el periodo de 3 años establecido para la suspensión definitiva de las actividades. Bueno, ¿qué le parece, doctor? ¿Está de acuerdo? Estoy en parte de acuerdo. Creo que el ingeniero dijo, y es muy importante recalcar, faltan 5 días, dice, de que se les dio un coeficiente para valorizar esa propiedad, de modo que en este momento son de las propiedades más valiosas dentro de Asunción, en compensación, diríamos, por los gastos que pudieran tener y para salir. Ahora, ya se da un incumplimiento a la ordenanza. O sea, si se incumple algo en la ordenanza, evidentemente hay un incumplimiento de la ordenanza. El incumplimiento de los mandatos de la ordenanza, de cualquier ordenanza, siempre tiene una consecuencia que es un sumario. Entonces ahí es donde discrepo con él, porque pareciera que no fuera una infracción lo que está cometiendo cuando hay un mandato directo en la ordenanza de presentar dentro de los 30 días, independientemente de que también hay un mandato de que si no lo hiciera la municipalidad va a pasarle el plan de cierre, le va a notificar y tienen que empezar a cumplir, ¿verdad? Entonces, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es el incumplimiento que ya tenemos de no haber presentado y que debería ameritar un sumario administrativo y las sanciones correspondientes, independiente de que haya un equipo de la municipalidad que elabore el plan de cierre, les comunique. Y al incumplimiento, como bien decía, el primer incumplimiento que tendríamos sería el de los 1 año, si a los 12 meses no están retirados, no terminan el faenamiento y continúan, entonces ahí tendríamos el primer incumplimiento que sí, ahí coincido con el ingeniero, también acarrearía un sumario administrativo y la sanción y cierre correspondiente del área de faenamiento. ¿Es así como explica el doctor Merlo, ingeniero? Estimado Carlos, el doctor Merlo es más lucho que yo en leyes, pero me permito decir que cualquier instrumento normativo que no establece una penalidad en caso de no ser realizado, tampoco expone a estas empresas a un sumario. La ordenanza dice deberá presentar en 30 días, no establece una penalidad en el caso de que no lo presentara. Sí establece multas y penalidades en el caso de que a los 3 años no se retiren o en el caso de que a los 12 meses no se suspendan las actividades de faenamiento. Pero repito, el doctor Merlo tiene 10 años luz que yo en materia legislativa. Me permito simplemente esta acotación a lo que el doctor está planteando. Doctor. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, es decir, nosotros tenemos una ley orgánica municipal, ¿verdad? Si nosotros nos referimos solamente a la ordenanza municipal que estamos viendo, es cierto lo que dice él, establece las sanciones ante el incumplimiento del retiro, pero la ley orgánica municipal en líneas generales establece sanciones para el incumplimiento de las ordenanzas municipales y da un esquema de multas y demás que también que se debe. Será una cuestión interpretativa, ¿verdad? Pero nosotros lo que exigimos son acciones que sean eficientes y efectivas. Es decir, que el incumplimiento de cualquier parte de la ordenanza sea un objeto de sumario, que se discuta en el sumario, que salga la sanción. ¿Quién decide eso? ¿La Junta Municipal, la Intendencia? ¿Quién decide eso? Bueno, diríamos, es decir, la interpretación de la ordenanza finalmente. Finalmente, el juzgado de faltas es el órgano en el cual se remiten las documentaciones. El juzgado de faltas. El juzgado de faltas es el que no juez de falta. Más allá, Carlos y el doctor Merlo, más allá del retraso en la presentación, yo creo que hay que remarcar más bien la posición política que se ha tomado desde la Municipalidad de Asunción de establecer un tiempo para que estas industrias que ya son incompatibles por el desarrollo urbano de la ciudad puedan retirarse de ese sitio. La Municipalidad de Asunción, el Consejo del Plan Regulador, ha generado este instrumento que ha sido también un reclamo
de los ciudadanos de Tablada, que ya las industrias no operen en el sitio. Desde la Municipalidad de Asunción, desde la Dirección de Gestión Ambiental en la cual me estoy desempeñando, vamos a trabajar para que esta ordenanza sea aplicada tal como establece su espíritu. Y dentro de ese proceso también vamos a estar comunicando al Ministerio del Ambiente para que esta ordenanza y el espíritu de esta ordenanza sean incorporadas en las licencias ambientales que el MADES anualmente está aprobando los informes de auditoría. En los informes de auditoría sucesivos de esta empresa ya tiene que aparecer el plan de retiro de tal forma a ir cumpliendo con lo que establece la ordenanza 161. Bueno, en líneas generales están de acuerdo. Sí, es muy interesante lo que dice el ingeniero, ¿verdad? Y hay que reforzar esa idea. Tanto MADES, es decir, el Ministerio del Ambiente, como la propia municipalidad, no puede seguir otorgando ni licencias, ni autorizaciones de ningún tipo si no presentan su plan de cierre. Es decir, mañana viene uno de estos frigoríficos y presenta la renovación de su licencia ambiental o presenta la renovación diríamos, la autorización municipal. No debería de dársele porque ya están en incumplimiento por parte de la ordenanza, en el sentido de que no han presentado su plan de cierre. Eso es lo que nosotros queremos también que se haga, o sea, que sea consecuente y eficiente y que se actúe con firmeza. Es importante, cierto, rescatar, diríamos, la postura, la decisión política que hubo, porque no fue fácil, pero la decisión política fue combatir lo que Indira Gandhi decía, es decir, la contaminación de la pobreza. Hoy nosotros tenemos industrias que están ahí, estuvieron funcionando durante mucho tiempo, no han sido objeto de intervenciones por parte de la Fiscalía a pesar de las denuncias. Sí han sido objeto de intervenciones por parte de la municipalidad, algunas con una suspensión temporal. Esperamos que se dé el cierre definitivo de estas, como decíamos en el juzgado, pero necesitamos firmeza para acabar con la contaminación bajo la excusa de que se genera trabajo. Todas las inversiones extranjeras, todos los inversores y todos los emprendedores son bienvenidos en un país donde se respetan las leyes y nada más que eso es lo que pedimos. Algo que durante muchos años no se hizo respetar y ahora creo que tenemos la decisión política, pero necesitamos de la valentía todavía del Ministerio Público, que no da señales de vida, y también de los juzgados de la municipalidad, que tomen la decisión de dar el cierre ya de estas industrias si están contaminando. Porque independientemente, hay que aclarar que esta ordenanza no es una licencia para seguir contaminando hasta que venga el cierre. Es decir, las otras ordenanzas que prohíben la emisión de olores, que prohíben la contaminación y todas las leyes nacionales están vigentes y se tienen que hacer cumplir. Deberían de seguir funcionando aquellas que no están contaminando. ¿Se podría hacer eso por parte de la Dirección de Medio Ambiente de la municipalidad, ingeniero? Desde luego, Carlos, se han clausurado locales, sobre todo actividades conexas a los frigoríficos, como churrería, huesería, que no estaban en condiciones para operar y fueron clausurados hasta que se ajusten. Ahora me permito un poco discrepar con el doctor Merlo, no en función a un criterio técnico personal, sino algo que ya hemos conversado con el Ministerio del Ambiente en relación a la presentación del plan de retiro. La licencia ambiental es el instrumento que el MADES emite para que estas industrias operen. Ya hemos planteado para actividades desarrolladas en otro sitio, no en el caso de Tablada, y la respuesta de la autoridad de aplicación es que la presentación del plan de retiro implicaría la caída de su licencia ambiental. O sea, si este año presenta su plan de retiro dentro de su informe de auditoría, ya deberían clausurar su actividad en este año. Le repito al doctor Merlo, no es un criterio personal mío, sino es lo que la autoridad de aplicación en materia ambiental determine. Entonces, nosotros como institución vamos a cumplir, comunicarle al Ministerio del Ambiente de la vigencia de esta ordenanza y que sean incorporadas el plan de retiro en las licencias ambientales o los informes de auditoría que las industrias vayan presentando. De ahí ya queda
a criterio del Ministerio del Ambiente efectivamente lo que plantea el doctor Merlo de aplicarlo o no. Bien, damos por cerrado esta parte. Ahora, otro tema, ingeniero. ¿Qué pasa con la polución sonora? ¿Por qué es tan difícil combatir la polución sonora? ¿Y por qué te reí, ingeniero? En realidad existen varias denuncias, Carlos. Hay un juicio oral que fue, hay una condena que ha sido histórica, ¿verdad? Porque generalmente las actividades que generan polución sonora, desde la Dirección General de Gestión Ambiental hacemos los monitoreos, llegás en un momento, de repente los ruidos que se emiten en ese momento están dentro de los parámetros que establece la ordenanza. En otros momentos realizar la medición efectivamente superan los niveles, realizar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público y lleva todo un proceso concluir estos sumarios. El doctor Merlo fue fiscal ambiental, sabe perfectamente que resulta bastante complicado cerrar un proceso. O sea, desde la época que el doctor Merlo era fiscal ambiental, yo creo que con los dedos de la mano podemos contar los casos de cierre de un juicio por delito ambiental, sea lo que sea, y polución sonora también es un delito ambiental. Difícilmente se concluye. Creo que hay 2 o 3 casos de condena efectiva por delito ambiental. Entonces, no es tan fácil, por lo visto, para el Ministerio Público cerrar estos procesos. Desde la Municipalidad de Asunción hacemos el proceso administrativo, pero si es un delito ambiental ya corresponde al Ministerio Público concluir estos procesos. Tampoco voy a entrar a mencionar la razón por la cual el Ministerio Público concluye o no estos procesos. Doctor. Bueno, cuando existe un problema, es decir, lo ambiental es un paraguas muy grande. Sí. Tenemos desde la contaminación de aire, agua, suelo, ¿verdad? Cuando hablamos de ruidos molestos, lo que sí existió en algún momento en el Ministerio Público fue una actuación coordinada con los diferentes estamentos como la municipalidad y demás. No se llegaban a los juicios orales, hay que ser claros, o sea, el sistema penal tiene salidas alternativas cuando el problema se resuelve antes y no es necesario llegar a un juicio oral, básicamente. Cuando llega a un juicio oral significa de que no se pudo resolver el problema por el camino. Entonces, y puedo recordar, al ingeniero que con el exintendente Riera resolvimos todo el problema que era la avenida Brasilia, que estaban muchísimas discotecas. Ninguno de esos fue necesario que se llegue a juicio oral. Fue una acción coordinada y decidida del actual ministro Riera, cuando eso era intendente, en el cual intervenimos y conjuntamente fuimos haciendo los procesos administrativos y penales y se logró despejar toda una zona que era muy conflictiva durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que falta acá? Falta esa actividad conjunta que ya no existe, en la cual se llama política. Una política son un conjunto de acciones coordinadas entre instituciones para lograr un objetivo. Hoy la municipalidad actúa, diríamos, dentro de sus posibilidades, pero siendo el actor inmediato, tiene que hacer las suspensiones en forma inmediata una vez que corrobora de que hay ruidos molestos. Por otro lado, la Fiscalía, y está la Ley 6.390, claramente dice que si se corrobora de que un local está produciendo ruidos molestos y luego un pequeño procedimiento que hace la policía se verifica de que continúan, ellos tienen 24 horas para allanar el local y retirar todos los instrumentos. ¿Quiénes son ellos? Que generan. La Fiscalía. La Fiscalía. La Fiscalía. Esto no sucede. No sucede. Ni las medidas cautelares, que bien nos dijo, lleva su tiempo en lo administrativo, ni la Fiscalía, que tiene un tiempo de 24 horas. Entonces, ¿qué sucede? Se llega a unas condenas históricas que la gente de Las Mercedes, las comisiones vecinales de Las Mercedes, las comisiones vecinales de Villamorra, consideraron irrisorias. Después de estar 5 años sin dormir, teniendo que abandonar sus hogares, algunos hasta vendieron o alquilaron sus casas y se mudaron de barrio, un sufrimiento indescriptible
criaturas, niños, enfermos, ancianos soportando, resulta que llegan después de 4 o 5 años a un juicio oral con penas irrisorias. 2 años de pena privativa de libertad, no se va ahí adentro, se le suspende la condena, o los acuerdos se hacen, se pretende hacer un acuerdo después de algo que lleva 4 o 5 años de donar un decibelímetro por parte de la Fiscalía, a lo que se opusieron evidentemente los vecinos fuertemente y luego se reguló un acuerdo mejor. Pero ¿qué pasa con estas situaciones? Son años de sufrimiento. Ni el sistema administrativo ni logra resolver, porque se imaginan, tienen que llegar a juicio oral. El sistema administrativo quería resolverlo en 90 días, como máximo 100 días, porque los sumarios administrativos deben durar eso. Resulta que no resuelven el problema, y después de 5 años sale una solución que a nadie resuelve nada. Y entonces el sistema penal, con todo el esfuerzo, fiscalía, policía, investigadores, prueba, juicio oral, jueces, con un costo altísimo para el Estado, no da el resultado esperado por la ciudadanía. Básicamente lo que tenemos es que no cumple el sistema penal su rol. Pero dentro de todo este conglomerado de instituciones que usted citó, hay algunos que son responsables de acelerar los procesos. ¿Quiénes? ¿Es la Fiscalía de Medio Ambiente? ¿O es la Municipalidad de Asunción? ¿O quiénes? Están distribuidas las responsabilidades. Administrativamente debería de ser la municipalidad la que, comprobado de que está fuera de los niveles y luego abriéndole el sumario administrativo, incluso antes de abrir el sumario administrativo, si se verifica que el local no está en condiciones, entonces se hacen unas medidas cautelares, unas medidas de urgencia que dispone el intendente. Si esto se hiciera en todos esos locales, una vez comprobado fehacientemente, porque también tiene sus complicaciones, como nos decía el ingeniero, ¿verdad? Llegar en el momento adecuado para hacer la medición, que es la parte técnica que a veces tiene esos inconvenientes, pero una vez comprobado ya entra la parte jurídica y debe suspenderse la actividad hasta que se arregle, se aísle, se resuelva. Para darte salir un poco de esto y pensar un poco en un ejemplo, ¿te imaginas un local que esté vendiendo comida contaminada? ¿Qué es lo que se hace? Se le cierra, arreglar, limpiar tu cocina, poner en condiciones, después seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque afecta a la salud de las personas. Los ruidos molestos son lo mismo. La OMS relaciona directamente con problemas de estrés, problemas estomacales, del sistema nervioso. Todas esas consecuencias tienen. Pero sin embargo, tiene un tratamiento diferente. Difícilmente sale esa medida de urgencia y... ¿Hay que cambiar las leyes? No, hay que aplicarlas correctamente. La Fiscalía tiene que allanar y quitar los instrumentos. La municipalidad tiene que, una vez verificado que no está en condiciones, suspender las actividades hasta que se pongan condiciones. Y si no se ponen condiciones, bueno, se cierra. Pero somos muy complacientes. Nos quedamos ahí. Ingeniero, ¿se puede hacer eso en la municipalidad? De hecho que hay locales, Carlos, que han sido suspendidos, ¿verdad? Se le han solicitado adecuar sus locales, su sistema de aislación, que muchas veces son deficientes. Se han suspendido locales hasta que adecuaron sus locales. Y aquellos locales que han sido recurrentes, las infracciones, también se han hecho la denuncia correspondiente ya al Ministerio Público. A la Fiscalía. No decimos que se han resuelto en un 100% los problemas, pero desde la Dirección General de Gestión Ambiental hacemos las fiscalizaciones correspondientes y se recurre a la medida de urgencia para el cierre de aquellos locales que no tienen su sistema de aislación como establece la ordenanza. Y bueno, ojalá aprendamos a, si tenemos los instrumentos legales, usemos los instrumentos legales y cuidemos nuestra salud, porque finalmente es así como dice la OMS o la OPS, esto también forma, es decir, la polución sonora afecta nuestro sistema nervioso, nuestro sistema de salud. Así que tenemos que cuidarnos entre todos, ingeniero, doctor, y ojalá que pueda ser posible. Ingeniero, te agradezco muchísimo que haya estado de tu casa, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Carlos, y cuando ustedes consideren estamos dispuestos de la Dirección General de Gestión Ambiental. Gracias. Un saludo, Carlos. Ingeniero Walter Lescano del Departamento Ambiental de la Municipalidad de Asunción. Doctor Ricardo Merlo, gracias por venir al programa. Gracias a vos, Carlos, y en nombre de todos los vecinos. Son los medios los que nos dan voz y gracias a eso
estamos teniendo el impacto positivo y estamos logrando de a poco que se empiecen a hacer cumplir las normas. Queda mucho camino todavía. Efectivamente es así. Y a ustedes también, muchísimas gracias por otro miércoles más. Hasta el próximo. El péndulo